Hoy es un día espectacular. Una de mis youtubers favoritas acaba de sacar un video sobre el liberalismo. A mí me encanta cómo argumenta ella. Es una filósofa increíble, súper guapa. Yo la adoro. Roxana Kramer. Es lo mejor. Me acabo de preparar algo para picar y mi licor favorito para poder escucharla y disfrutarla. ¡Acompáñenme! Siempre hubo pobres. No antes de la invención de la agricultura, que posibilitó los procesos de acumulación y la división del trabajo. Ok, no sé lo que acabo de escuchar, pero Roxana acaba de desecrar siglos de historia política y filosófica, de una manera que solo había visto hacer a Fidel Castro en sus mejores días. He visto a varios colegas liberales reaccionando a este video, pero se ve que tampoco entendieron mucho. De hecho, todos caen en las trampas que les tiende Roxana. En los primeros segundos ella sale del plano definitorio y enseguida monta una caricatura utilitarista, la disfraza de liberalismo, luego le agrega los cuernos que típicamente le pone el marxismo y procede a darle como una piñata con argumentos pseudo filosóficos. Por ahí vi al de Cosas y lo que surja y a Iván Carrino tratando de refutarla, pero lo que hacen es defender al hombre de paja que Roxana montó, sin atacar de verdad la falta definitoria o argumentativa de Roxana. Ella, muy contenta, hace nuevos videos respondiendo y todo el mundo feliz con cientos de miles de views. Y ojo, no estoy diciendo que Iván Carrino o el canal de Cosas y lo que surja no sepan de liberalismo, simplemente que caen en la trampa retórica. Pero vamos a comenzar por el principio y veamos primero lo que todos parecen pasar por alto. Fíjense. ¿Qué es el liberalismo? Una doctrina que defiende el derecho a ser libres. Qué lindo, ¿no? ¿Quién no quiere ser libre? ¿Y qué pasa cuando chocan dos libertades? Ahí entramos en problemas con el liberalismo, porque como bien sabemos, la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los demás. Lo primero que hay que darse cuenta es que Roxana jamás define qué es el liberalismo. Pasa de inmediato a una pregunta que parece ingeniosa, pero que en realidad no lo es al no habernos dado una definición. Y ojo, esta es una pregunta válida que ha sido respondida o tratada de resolver por liberales durante siglos. Y de hecho, ha sido explicada a través de la teoría institucional. Pero ella no menciona nada de eso. A ver, para dar una opinión, no definición, tan desdeñosa del liberalismo y luego confrontarla con una pregunta que requiere entender las sutilezas del institucionalismo, es cuando menos malintencionado. Pero no me voy a poner pesado antes de llegar al plato fuerte. Miren acá. Para comprender qué es el liberalismo, hay que tener en cuenta que en pleno siglo XVIII, cuando surgió, las prerrogativas de las monarquías europeas empezaron a resultar inaceptables. La cosa venía de siglos atrás e Inglaterra tuvo la vanguardia en todo esto. Por el siglo XIII, el rey tenía una serie de atribuciones entre las cuales estaban el decidir por sí mismo qué impuestos se iban a cobrar. Por ejemplo, cobraban impuestos a quienes no asistían a los enfrentamientos armados, para el casamiento de la hija mayor de un noble, podían vender a un heredero o a una viuda. En el año 1215, por primera vez, los nobles le hacen firmar al rey Juan sin Tierra de Inglaterra un documento, una carta magna, comprometía a consultar a la nobleza cada vez que quisiera implantar un nuevo impuesto. A ver, los problemas que aquí menciona Roxana son cuando menos superficiales para los liberales de la época. Había cosas mucho más importantes para los filósofos liberales de ese entonces, como por ejemplo las guerras, la conscripción forzada, las expropiaciones, las reformas agrarias, la propiedad de la tierra y lo que allí se encontraba. Por milenios, los gobernantes siempre habían tenido potestad sobre la propiedad y la vida de sus súbditos. También estaban otros problemas. Por ejemplo, ¿quién debe legislar sobre un territorio? Había algunos que argumentaban que eran los locales los que se debían dar sus propias leyes. Otros decían que no, que la nobleza o cierta clase política, cierta élite era quien debía decidir las reglas bajo las cuales todos debíamos coexistir. Y ese es un problema que se presenta aún hoy en día. También los filósofos liberales discutían la cuestión de la condición humana, su relación con Dios o la cuestión de que si un hombre era una herramienta o un fin en sí mismo. Ese tipo de debates lo ignora totalmente Roxana al hablar de liberalismo. Es decir, no define nada. En siglos subsiguientes, cada vez se acotó más este poder estatal, hasta que surgió una monarquía constitucional con un parlamento que limitaba los poderes del rey. Acá Roxana se olvida totalmente de la Revolución Gloriosa de 1688. Esa es la primera revolución que se puede llamar liberal. Y no fue para crear un gobierno constitucional parlamentario. Fue en realidad una revolución para devolver el estado de cosas a su situación inicial, la cual era el respeto irrestricto de los derechos individuales por parte del monarca. Es decir,
Roxana deja a un lado totalmente cuestiones históricas esenciales que discutían los primeros filósofos liberales, para luego encajonar el liberalismo en una visión utilitarista y economicista. Eso es lo que constantemente el marxismo ha tratado de hacer con el liberalismo. Miren, y la acusación de malintencionalidad no la hago de forma gratuita. Fíjense aquí. Por esa época, filósofos como John Locke o como John Stuart Mill y luego Rousseau. ¿Se fijaron? Dale triple like si te diste cuenta de la trampa de Roxana. Plantearon qué límites debe tener el Estado respecto a los derechos de los individuos y que hay una serie de derechos irrenunciables que nunca pueden ser sustraídos de las personas. A ver, Locke dice que hay 3 derechos fundamentales y esto lo desarrollan muchos otros filósofos a profundidad. Robert Nozick es uno de los más recientes, pero también tienes a Isaiah Berlin o a Alberto Venegas Lynch. Los 3 derechos son la vida, la propiedad y la libertad. Me voy a tomar la tarea de explicarlos porque Roxana hace gimnasia mental olímpica para vaciarlos de contenido. Aquí van. La vida es tu presente. Es dado por la naturaleza, según unos, o por Dios, según otros. La cuestión es que por ser dado única y exclusivamente por la condición de haber nacido, no es dado por el Estado ni por ninguna otra entidad. Este derecho es tuyo. El hecho de existir no debe jamás depender de otros. La propiedad. Esto es tu vida pasada. Me explico. Lo que tú creas a lo largo del tiempo te pertenece, ya que sin ti eso no existiría. La propiedad es uno de los derechos fundamentales defendidos por el liberalismo. 3. La libertad. La libertad es tu vida futura. Ese es el derecho que garantiza que tu porvenir será lo que tú deseas que sea, siempre y cuando inviertas tu vida presente en ello. Estos son los únicos derechos que existen para los liberales. Si tú ves a alguien enumerar algún otro derecho, ten por seguro que no es liberal, pero ni de lejos. Veamos cuáles dice Roxana Kramer que son los derechos según los liberales. El derecho a conservar la vida, a que no te priven de ella por tus ideas políticas, por tu religión o por el tipo de personas con las que te relacionas en la intimidad. Para ella solamente existe el derecho a la vida, parece. Es decir, o no leyó, o hay una intención deliberada de caricaturizar el liberalismo para luego atacarlo más fácilmente. Y ojo, el liberalismo tiene muchas críticas válidas, pero es que fíjense en este descaro. Miren. Por esa época, filósofos como John Locke o como John Stuart Mill y luego Rousseau y Voltaire mete Rousseau en el mismo pote de los demás filósofos que defienden el liberalismo. Miren, la propuesta de Rousseau no es otra que el fascismo. Es la subyugación total del ser humano a la voluntad general. ¿Y quién decide qué es la voluntad general? Pues el gobernante, sus funcionarios y los jueces. El individuo queda totalmente excluido de toda decisión política y el Estado toma el timón de su destino. Miren, Rousseau mismo dice que si la voluntad general dicta que algo es bueno para todo el mundo, esto debe ser obedecido por todos. Quien no lo quiere obedecer debe ser obligado. Y quien aún así no quiere obedecer debe ser exiliado o ejecutado. Él decía, mientras más te encadenes a la sociedad, más libre eres. Y si no me creen, se pueden leer el contrato social. Es fácil de conseguir y de verdad es un libro bastante entretenido. Pero esto no termina acá. Kramer sigue deformando todo con esta joya. El Estado no puede meterse con eso, fueron los ideales de la Revolución Francesa. Bueno, esa aserción se la saca ella de la chistera. A ver, en principio la primera declaración de derechos humanos está inspirada en el Bill of Rights del estado de Virginia de Estados Unidos. Estos son ciertos derechos naturales que hay que hacérselos recordar al gobernante, quienes se habían olvidado de ellos. Ok, todo muy bien hasta ahí. Pero inmediatamente después de haberlos declarado, los jacobinos mandaron todo al garete y cometieron uno de los genocidios totalitarios más espantosos de la historia de la humanidad. Sí, hubo algún fake news durante esa época de, por ejemplo, el partido de los Whigs en Inglaterra diciendo que la Revolución Francesa era liberal, era expresión de la libertad, era heredera de la Revolución Gloriosa y todo lo demás. Pero Edmund Burke hace una descripción bastante acertada de lo que en realidad estaba pasando y de lo alejado que estaban del pensamiento liberal. Esa salvajada en la que terminó la revolución fue toda inspirada en las ideas de Rousseau. Fue un intento racionalista de construir la sociedad desde cero para retornar a la pureza del buen salvaje descrito por él en su libro.
Por supuesto, como la gente es necia y la realidad se opone a este tipo de cosas, cientos de miles de personas fueron ejecutados y torturados por contrarrevolucionarios o por simplemente oponerse a la voluntad general. Como dato curioso, Maximiliano Robespierre, uno de los cabecillas más visibles de la Revolución Francesa, decía que todo lo necesario para mantener la vida debía ser propiedad del Estado. ¿Dónde habré escuchado yo eso? Así que él expropió propiedades a placer, también declaró que todo aquel que no defendiera la revolución era enemigo, suspendió todos los derechos procesales, firmó listas de ejecuciones a granel y fundó el culto al Ser Supremo, declarándolo la religión oficial del Estado. Y era un culto en realidad al Estado, tal como propuso Rousseau en su libro. Así que, o Kramer solo lee la contraportada de los libros que se compra, o sabe muy bien lo que está haciendo al definir el liberalismo de una manera tan burda que cualquier ataque quede justificado. Uno de dos. El liberalismo político sin duda fue muy valioso, y mucho más valioso que la monarquía. Pero además de poner límites políticos al poder del Estado, el liberalismo económico planteó una intervención mínima por parte del Estado en la vida económica. Kramer, sin avisar y sin siquiera terminar de definir qué es el liberalismo, salta al liberalismo económico. Ella es definitivamente mágica, porque lo hace de una manera tan natural que pareciese que hubiese estado hablando de lo mismo desde el principio. Pero no es así. En esto saca al hombre de paja favorito del marxismo. Es lo que Adam Smith llamó la mano invisible. Pero estos liberales son estúpidos. La gente de la derecha no razona. ¿Cómo va a haber una mano invisible que todo lo ve, todo lo mira? Y no, ay, por favor. Una supuesta racionalidad del mercado según la cual, procurando el interés individual, se iba a generar un interés general. Según Roxana, es una supuesta racionalidad del mercado según la cual, procurando el interés individual, se iba a generar un interés general. La idea era que la mano invisible iba a traer racionalidad y cooperación al conjunto. En principio, si uno lee a Adam Smith y a sus contemporáneos, uno se da cuenta de que lo que él quería era explicar por qué las cosas valen lo que valen. Él no inventa una mano invisible, ni tampoco propone que la mano invisible lo controla todo. Esa es una caricaturización de su postura para luego ridiculizarlo a él y a todo liberal. Si uno se lee la obra de Adam Smith, uno se da cuenta que lo único que pasa en ese libro es que él expresa asombro al observar cómo espontáneamente siempre surge alguien que suple las necesidades de los demás, sin haber ninguna coordinación aparente entre las partes, más allá del interés individual. Él dice, no es la generosidad del panadero la que garantiza que haya pan, sino su propio interés individual. Adam Smith, en su asombro de lo que había descubierto, dice, para explicar, es como si una mano invisible guiara la actividad económica. De nuevo, explico. No dice, hay una mano invisible. La genialidad de él no es inventar una mano invisible o proponer una mano invisible. Su genialidad fue descubrir que hay un elemento que él no es capaz de observar, pero que impulsa la toma de decisiones individuales para favorecer en última instancia a todos. A partir de allí, la economía comienza a estudiarse de manera totalmente distinta, porque los economistas y los filósofos querían saber cuál era ese elemento que Adam Smith no había podido observar. Para dar un ejemplo un poco más reciente en las ciencias naturales. Es como cuando en astrofísica proponen el concepto de materia oscura por no poder explicar ciertos fenómenos gravitacionales en el universo a través de fenómenos observables. Sí, la materia oscura. Sí, qué miedo. En fin, los conceptos de valor e incentivos los amplía muchísimo Karl Menger, luego Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y muchos otros dentro del liberalismo. Pero la gente que no entiende o no quiere entender el concepto lo toma de manera literal para poder burlarse. Mira, me controla la mano invisible y me hace hacer cosas, me hace comprar. Entonces, uno de los principios del liberalismo económico es que se trata de una competencia por las ganancias en el mercado. ¿Pero qué coño acabo de escuchar? Mira, yo juraría que Roxana se leyó el libro de Piotr Nikitin, de economía política, y simplemente regurgitó el contenido en el video. Lo digo porque ese fue mi texto principal en la materia economía política en segundo semestre. Pero cuidado, aún hay más.
de la agricultura, que posibilitó los procesos de acumulación y la división del trabajo. En las sociedades de cazadores-recolectores o en sociedades de subsistencia no hay ricos ni pobres. Esta concentración de la riqueza en pocas manos tiene su correlato en el creciente desempleo y en la creciente desigualdad. El mercado librado a su propia suerte genera ineficiencia, crisis esporádicas como la del 30 o la del 2008, y perturba las relaciones personales. Además, obstaculiza la solidaridad porque todo lo que nos informa es el precio de las mercancías y no las condiciones humanas en que fueron creadas. El mercado estimula el desarrollo de ciertas destrezas y actitudes, y algunas de ellas son antisociales, como la competencia, la envidia. Se confunde la promoción de los mercados libres con la democracia, aun cuando socava rasgos de personalidad que son muy importantes para el desarrollo democrático. Las tendencias que se derivan de comprar y vender son básicamente antisociales, educan para promover los propios intereses a costa de los demás, y ninguna sociedad cuyos ciudadanos se eduquen en esta doctrina tiene posibilidad de colocarse por encima de un grado considerablemente bajo de civilización. Me encantó la sección máxima de algunos liberales. Aquí Roxana intenta refutar algunas frases sueltas que ella supone que son muy comunes entre liberales. Hay unas que no sé de dónde las saca, ni cómo ella llega a la conclusión de que son máximas. Pero ok, esta está buena. Siempre hubo pobres. No antes de la invención de la agricultura, que posibilitó los procesos de acumulación y la división del trabajo. En las sociedades de cazadores-recolectores o en sociedades de subsistencia no hay ricos ni pobres. ¡Oh! Roxana me acaba de dar una estocada mortal. Dale, triple like si quieres que Thomas Sowell me ayude a desbaratar su argumento. La refutación de Roxana fue mi respuesta exacta en un examen de ciencia política sobre la visión del historicismo marxista. Palabra por palabra. A ver, lo correcto es decir, la pobreza es el estado inicial del hombre. Según los liberales, la pobreza no es causada. La única cosa que puede ser causada es la riqueza. Y esta es una conclusión a la que han llegado economistas de la talla de Thomas Sowell o Hernando de Soto. A lo largo de la historia, la pobreza ha sido la norma. La riqueza y la prosperidad han sido la excepción. El liberalismo económico lo que ha hecho es reconocer esto y además identificar los obstáculos que le impiden a la gente acceder a la riqueza o crear riqueza. Yo puedo dar algunos libros como referencia para enriquecer el debate al respecto. Por ejemplo, está Armas, Gérmenes y Acero o Colapso de Jared Diamond, quien es un antropólogo e historiador. También está el libro de David Landes, La riqueza y pobreza de las naciones. También está el libro de Daron Acemoglu y James Robin, ¿Por qué fracasan los países? En todos estos libros se explica cómo el hombre hizo la transición hacia la agricultura y cuáles fueron los cambios cualitativos y cuantitativos que se sucedieron en esa época. David Landes lo hace desde un punto de vista más institucional. Acemoglu lo hace desde un punto de vista más legislativo, aunque también es institucional. Pero si Roxana no se ha leído ninguno de esos libros, es difícil que ella comprenda el punto de vista liberal. Por otro lado, Roxana hace un uso inadecuado de la lógica cuando dice que antes de que existiera la agricultura no había pobres, porque no había castas o no había clases sociales. Eso es una estupidez. Que no hubiese gente más próspera con quien compararse antes de la invención de la agricultura no quiere decir que la gente no haya sido pobre. Mira, porque la conclusión catastrófica a la cual llega la gente que piensa así es que, bueno, entonces si todos somos pobres, entonces la palabra deja de tener sentido, por tanto ya nadie es pobre. Magia. Y esto no es nuevo, esta es la misma propuesta de Rousseau, es la misma propuesta del arialismo, de Rodó. Si todos volvemos a los tiempos del paraíso utópico, de donde sale el buen salvaje, y todos somos iguales, se nos va a olvidar la idea de la riqueza. Y listo, no seremos pobres al no conocer otras opciones. Por favor, es como decir que para eliminar el hecho de que haya personas enanas en el mundo, bueno, les serruchamos las piernas a todos los altos, entonces los ponemos a todos igualitos y entonces la idea de personas bajitas o altas se nos va de la cabeza y ya no tiene sentido la palabra bajo. Es una estupidez. Bien soviética que nos salió Roxanita. Yo me vi el video completo y también vi el toma y dame que se formó en internet y en YouTube entre ella y muchos liberales. Me pareció súper divertido. Hay muchísimas falacias dentro de sus videos y ella
sigue exponiéndose cada vez que saca otro. No le voy a dar ninguna recomendación a Roxana, pero me voy a limitar a poner un clip de una célebre filósofa que habla del efecto Dunning-Kruger, el cual es un sesgo cognitivo que explica por qué las personas que no saben sobre un tema siempre se sienten más confiados a dar su opinión al respecto. Disfruten. Bien, porque en Internet es muy frecuente encontrar información que dan personas que son víctimas de estas distorsiones. Saben muy poco sobre un tema, creen que saben mucho y pueden formar a miles de personas en temas acerca de los cuales saben muy, pero muy poco. Vieron algunos videos en Internet y ya dan clases sobre disciplinas que requieren años de entrenamiento.